eres eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracias, pastor. Paz. Gracias, Paz. Señor les bendiga. Bueno, estamos acá otra vez para seguir con este hermoso discipulado de la mente de Cristo. Vamos a buscar el título de hoy. Vamos a terminar la unidad 4 ya. Para todo el Señor, gracias a Dios. Ya hemos avanzado bastante, aunque falta. Pero bueno, acá estamos para seguir conociendo más acerca de la mente de Cristo. Y nuestro hermano hoy nos va a dirigir. Que no lo dirijo yo, pero esta vez va a dirigir nuestro hermano y igualmente todos participamos. Bien, hermano, voy a buscar el material para ponértelo. Y me decís, voy a estar apagando la cámara, que está muy lento. Sí, bueno, me decís cuando lo ves y yo voy bajando. Ahí ya lo veo. Bueno, te dejo, hermano. Amén. Gracias, hermana Carolina. Vamos a empezar entonces este día 5, donde nos traen 3 características más de la mente de Cristo. Dice fructífera, firme y sincera. Dice que comienza la lección leyendo un versículo bíblico y el nombre de Cristo para hoy, que está a la derecha, a la izquierda del libro. Va a pedir a Carolina que esté leyendo la meditación, el nombre y la oración. Bueno. Dice, es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Juan 9:4. El nombre de Cristo para hoy es cimiento estable. Isaías 28:16. Y la oración, para comenzar, dice, Señor Jesús, tú eres firme, un cimiento estable, una roca espiritual sólida. A menudo titubeo en la práctica de mi andar por fe. Te pido que afirme mis pies sobre tu sólido cimiento para que yo pueda ser firme y fructífero en mi fe. Amén. Amén. Aquí nos da entonces más o menos las claves de la lección de hoy, de que hay que ser firme como Cristo. Dice que es el cimiento estable. También dice que es la roca. Entonces él era firme, él era decidido y también trabajaba día y noche. O sea, él, como él trabajaba mucho, su trabajo daba frutos. Entonces tenía también esa mente fructífera. Entonces vamos a ver qué nos dice el autor en este día, para ver cómo podemos llegar a esa mente que tenía Cristo. Dice primero fructífera. Voy a leer, dice, la sexta virtud en Santiago 3:17 es fructífero. Lo opuesto es infecundo y la falsificación es estar obsesionado con los resultados. El término puede aplicarse tanto al fruto del espíritu, que está en Gálatas 5:22 y 23. No hay por qué leerlo porque no lo sabemos, que son el fruto del amor, la paz, el gozo. No dominamos. Como el tener frutos al conducir almas a Dios. En este último sentido, el propio carácter fructífero de Jesús es la demostración más evidente de las virtudes mencionadas en Santiago 3:17. 2000 años de historia cristiana han producido millones de frutos del Señor Jesucristo. Él cambió el curso de la historia mundial. Jesús fue el hombre más fructífero que haya andado por este mundo. He aquí un ejemplo. Bueno, antes de ir al ejemplo, a entender un poco lo que hemos leído, dice que lo opuesto de fructífero es infecundo, que no da fruto. Eso es muy importante en la vida cristiana porque el mismo Dios nos recuerda en muchos pasajes que debemos de dar fruto. Entonces, debemos ser fructíferos. Es algo que es una orden de Dios. No podemos quedarnos sin dar fruto.
Entonces, y ser infecundo ya te está poniendo mal delante de Dios. Y la falsificación, estar obsesionado con los resultados, ya sería otra cosa, que quizá veremos más adelante cuando veamos los sinónimos más abajo. Entonces vamos a leer el ejemplo. Voy a pedir al hermano Omar que esté leyendo ese ejemplo que está ahí. Bueno, un ejemplo. Y le trajeron un sordo y tartamudo a Jesús, ¿no? Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua, perdón. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierta. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos 7, 32 a 35. Amén, excelente. Ese es un pasaje que está en Marcos, que es un milagro de Jesús. Voy a dejar a los hermanos que estén dando sus opiniones de este pasaje y de lo que es la mente fructífera de Jesús. Sí. Bueno, realmente eso es algo muy importante en la vida del cristiano, porque dice que todo árbol, ¿no? Que no da fruto, que dice va a ser cortado. Y el que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Realmente nosotros como cristianos no podemos estar así dar fruto, tanto en nuestra vida espiritual como en el fruto del espíritu, que es el amor, el dominio propio, todo, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Como también en cuanto a nuestro servicio al Señor, de llevar el evangelio, de conducir, como dice. A mí a veces no me gusta mucho el término ganar almas. Muchos usan ese término, entiendo lo que quieren decir. En realidad, creo que es mejor decir conducir, llevar de alguna forma, ¿no? Las almas al Señor y el servicio a Dios, porque no estamos acá, ¿cierto? Simplemente para, bueno, pasar como todas las personas en este mundo, sino que cada uno, Dios nos ha dado dones también, talentos, y no podemos estar sin dar nuestro servicio a Dios. Seguir a Cristo significa servirle, servir a nuestro hermano, como estuvimos hablando la otra vez. No es simplemente para tener las bendiciones de Dios en nuestra vida, que es lo que muchas veces es lo único que parece que se busca. Cuando se busca a Dios, parece que porque queremos ser bendecidos. Y es verdad que Dios nos bendice y mucho, pero nosotros debemos buscarle no por lo que Él da, sino por lo que Él es, y amarle, sirviéndole. No sé si quería decir algo más, ¿no? No, que sí, que es importante, sí, la verdad. Uno se mantiene vivo cuando sirve al Señor, y sí, y cuando también, como decía, el fruto del Espíritu se manifiesta, el gozo es algo que no se puede comprender, digamos, humanamente. Es algo que produce Dios, que eso es producto de ser fructífero también, estar bien con Él, y eso es muy importante, sí. Realmente no tenemos que ser estériles, como quien dice, estériles cristianos. Y es una orden del Señor, y de ser discípulos a todas las naciones. Así que las últimas palabras de Jesús que Dios nos dio son muy importantes. Amén, hermanos, excelente. La verdad es que ser fructífero es una cualidad de la mente de Cristo. ¿Me escuchan, hermanos?
Sí. Amén. Ah, ok. Claro que debo de decir que los frutos que Dios espera mayormente son los frutos del Espíritu. No es nada más llevar almas a Cristo, como dice el autor ahí, como que se refiere a eso. Y el pasaje que leímos, aunque la gente se maravilló por el milagro, no podemos decir que se convirtieron de una vez, porque sabemos que cuando Jesús hacía los milagros, lo que le caían atrás era para ver más milagros, no era porque creyeran realmente que era el Cristo. Entonces eso tenemos que tener ese discernimiento. Una mente fructífera es que da muchos frutos del Espíritu Santo y se pueden evidenciar. Y esos frutos pueden hacer que la gente se interese por Cristo y venga a Cristo. Eso es lo que queremos decir. Sí. Bueno, después dice, lea la lista de palabras al margen izquierdo para entender lo que es fructífero y lo que no es. Voy a dejar a la hermana Carolina que esté leyendo esas virtudes. Están ahí. Bien. Fructífero quiere decir productivo, fértil, prolífico, fecundo, constructivo. Perdón, antes de seguir, me vino algo a la mente. Tenés razón en eso también que estás diciendo del tema de conducir almas. Porque a veces uno puede, ¿cierto?, predicar la palabra, y a Jesús mismo le pasó, que él predicó. Ahora, de todo que él predicó, digamos, no fueron muchos lo que, aunque hubo, fue una bastante cantidad, pero digamos en comparación, ¿cierto? De las cantidades de personas a lo mejor que había, no, a veces no hay mucha cantidad de personas que se convierten, pero el tema es que uno tiene que predicar el evangelio, ¿cierto? Lo mismo Jesús, él predicó, bueno, de todo lo que predicó, una cierta cantidad de personas se convirtieron y otros escucharon, pero no podemos medir ser fructífero con la cantidad de personas que creen, porque por ahí no va. ¿Está bien, Tomás? Sí, no, que sigas adelante con los opuestos y la falsificación también. Claro. Está. Bien, opuesto de fructífero quiere decir infecundo, improductivo, incapaz, bueno, inútil, no me gusta. Infructuoso, inservible, desprovisto de talento. Y falsificaciones de fructífero, obsesionado con los resultados, impulsado por el éxito, obsesionado con las cifras, presumido, ostentoso, engreído. ¿Está ahí, hermano? Sí, está bien, muy bien. Entonces, fructífero dice, alguien que es productivo, alguien que es fértil, que se le ve los frutos, porque sabemos que hay cristianos que lamentablemente no se le ve los frutos del Espíritu Santo. No se le ve el amor, no se le ve el gozo. Entonces ya ahí hay problemas. Ya ahí se ve que es un cristiano infructuoso, o sea, improductivo. Entonces tenemos que ver eso también. Yo estoy siendo productivo, siendo fructífero. Los frutos del Espíritu Santo están saliendo de mí. Eso tenemos que preguntarnos para ver qué es lo que debemos de corregir. Entonces, eso es fructífero y el opuesto es lo que dice ahí. Una persona inútil que nunca hace nada con la iglesia, que nunca hace nada por Dios, que lo que va es a ocupar un asiento. Esa persona no es fructífera y debe de revisarse y cambiar. Después dice, lea la lista de palabras en el margen izquierdo para entender la falsificación. Ya la hermana lo leyó. Puede pensar, dice, en una experiencia que haya observado este tipo de conducta. De ser así, ¿quién estaba implicado y cuándo? ¿Ustedes se acuerdan, hermano, de una experiencia de estas? Bueno, eso como decir, se ve mucho a veces en las congregaciones que a la hora, ¿cierto?, de hacer algo, que hay que hacer algo, siempre somos 2 o 3. Como dice Tibor, muchos siervos no hay. Así dice Tibor Mesato, ¿no? El pastor Tibor. Entonces,
se ve eso mucho, lamentablemente, que a la hora de tener que hacer algo, de servir a Dios, siempre son pocas las personas, los hermanos que están dispuestos. En regla general puedo decir, ¿no? No así algo personal, pero es algo que se ve mucho, ¿no? Sí, no, y después el tema de, sí, si volvemos al tema de la evangelización, también, ¿no? A veces hay como decían ahí, obsesionados por los resultados, ¿no Claro. es cierto? A veces en las campañas o en la misma forma, cuando uno sale a evangelizar, se busca a veces el número, o sea, cuántas personas entraron a Cristo, y eso no es correcto, ¿no es cierto? Tener metas así, digamos, tanta alma para Cristo, o sea, Dios es el que produce el milagro de la salvación, ¿sí? Nosotros debemos sembrar. Y así que eso he visto yo eso también, lo he visto un poco. Claro. De los resultados, Sí, del claro, número, cuando sí. lo importante es predicar realmente el evangelio, porque a veces, por estar obsesionado con eso, diluimos el evangelio para justamente llenar lugares, la iglesia, ¿no? Pero no sirve de nada llenar un templo, un lugar, con personas que realmente Sí. no se han convertido, ¿no? No sirve. Eso no, Dios, para Dios no sirve. Bien, Tomás, ahí te dejo. Así es, yo recuerdo en una iglesia que yo estaba, bautista, que con tal de traer jóvenes, ponían cine en la iglesia, ¿no? El cine de la iglesia para que los jóvenes vayan al cine. También hacían juegos, juegos de jóvenes ahí, juegos de una fila y el que agarre la otra fila, juegos raros ahí y concurso también. O sea, inventa muchas cosas como para que vengan más jóvenes. Entonces, como que hay una obsesión de traer gente como de lugar, como que no es suficiente predicar el evangelio, no es suficiente, parece, y tienen que hacer otras cosas. Y puede decir alguien, ay, qué persona tan fructífera que está haciendo tantas cosas para el Señor. Y esas cosas no son para el Señor, sino para el mismo deleite de la persona y para que traigan a la persona de jóvenes del mundo y llenen la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, de uno confundirse de esas cosas. El ser humano se le ocurre muchas ideas y no la consulta con Dios ni la revisa con la palabra, si son buenas o no. Así que cuidado con eso. Bien, después dice, ¿cuáles son las 6 virtudes de la mente de Cristo? ¿Quién se acuerda, hermanos? Pura, Pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera. Fructífera, excelente. Amén. Ahora vamos con la firme ahora. Voy a dejar al hermano Omar que esté leyendo esa primera parte de firme. La séptima virtud en Santiago 3:17 es sin incertidumbre o firme. Lo opuesto sería indeciso y la falsificación sería inflexible. Jesús no fue nada de eso. Una vez que Jesús puso el rostro hacia la cruz, nada, ni los ruegos de un discípulo amado, ni lo terrible del proceso, le impidió cumplir el propósito divino. Él no mostró indecisión. Absorbe la angustia de enfrentarse a la cruz y su reverente sumisión a la voluntad del Padre. Amén. Bueno, vemos que la otra característica es firme, pero en la Biblia dice incertidumbre, sin incertidumbre. Es decir, alguien que no tiene dudas, como que está enfocado en su objetivo. Y así vemos que habla esta porción de que Jesús fue así. Miró a la cruz y no le importó nada más, sino cumplir el propósito de Dios. Entonces, sigue leyendo más esta parte de Mateo 26. Bueno, Mateo 26, 39 al 42. Sí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Jesús, ¿no es cierto? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Ese pasaje es muy importante porque nos hace ver que Jesús tenía una voluntad propia y el Padre tenía otra voluntad, pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Es lo que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida, que tenemos algo en nuestra mente, una voluntad, y está la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Someternos a la voluntad de Dios. Con Jesús que le decía, pasa de mí esta copa, yo no quiero pasar por aquí. Y después decía, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces ahí había firmeza, a pesar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, firme en la voluntad del Padre. Entonces sigue leyendo ahí, Omar. Jesús fue firme. Jesús fue firme, pero no inflexible. Las personas benignas no pueden ser inflexibles. Se les puede interrumpir. Por ejemplo, el tiempo de oración de Jesús fue interrumpido por Simón y sus compañeros, cuando en Marcos 1:35 a 37. Vamos a buscarla esa para Vamos a ver de qué buscar. Marcos 1:35. 25. Acá dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús, ¿no es cierto? Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Uh-huh. Bueno, ese pasaje no dice exactamente que lo interrumpió, pero bueno, lo buscó. Bueno, es como que da a entender como que lo interrumpió. Bueno, el caso es que Jesús no era inflexible, es decir, que tenía sus propósitos, su meta, pero tampoco era que se llevaba el mundo por delante para alcanzarla, sino que era comprensivo con los que le rodeaban. O sea, él reconocía la debilidad de sus discípulos y cada rato como que los iba enseñando. A veces perdía la paciencia, que decía, ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar? Pero siempre le explicaba y lo trataba con amor. Así que eso, no caer en eso, en la inflexibilidad. Vamos a dejar que Gabriel esté leyendo la lista de lo que es firme, lo que es opuesto de firme y lo que es la falsificación. Sí, firme, inconmovible, estable, constante, perdurable, duradero, resuelto, variable, inquebrantable, dedicado, leal, determinado, inmutable. Opuesto de firme es indeciso, inestable, vacilante, débil, inconstante, voluble, veleidoso, qué palabra, frívolo, inseguro, titubeante, claudicante, renuente, caprichoso. Y la falsificación, me dijo, ¿también? Sí. Inflexible, rígido de mentalidad estrecha, obstinado, terco, testarudo, reacio, despótico, autoritario, tiránico, severo, intransigente. Muy bien, hermanos. Entonces, ya sabemos lo que es firme, que es resuelto, tiene una resolución, tiene un propósito. Y nadie lo cambia de ahí. No dice, yo creo esto un día, el otro día creo otra cosa, el otro día otra cosa. Ya eso no es firme. Eso ya es indeciso, inestable, todo lo que dice ahí. Inseguro también. Entonces, eso no puede ser en el cristiano. Por eso habla del hombre de doble ánimo, que no agrada a Dios eso. Entonces, vamos a ser firmes, vamos a creer lo que dice la palabra. Vamos a someternos a la voluntad del Padre. No estar escuchando estos cantos de sirena que aparecen a veces en este mundo. Y entonces empecemos a dudar de que, ¿será que Dios
ama a los homosexuales, por ejemplo, porque él ama todas las cosas, que Dios es amor. No, lea la palabra. Ningún homosexual va a entrar en los cielos. Espero que no manejen el video por esto. Sí. Entonces, la invitación es una persona que es inflexible, que es terca. Aquí decimos de roca izquierda, le decían aquí. Que no, que más es opinión la que vale. Entonces, mucho cuidado con eso también, porque tenemos que aprender a escuchar, tener paciencia con los demás, tener amabilidad. Cuidado con eso. No sé que los hermanos quieran decir algo de estos objetivos que están aquí. Así es. Sí. Bueno, sí, yo creo que, claro, Jesús tenía un objetivo, ¿no es cierto? Y bueno, iban por ese objetivo. A veces las personas se ponen así, como dice, inflexibles, porque por ahí sus propósitos son egoístas, ¿no es cierto? Entonces quieren que se cumpla sus deseos, su voluntad, ¿no es cierto? Acá vemos que Jesús oró al Padre que se haga tu voluntad, ¿no es cierto? No la mía. Pero hay personas que son inflexibles por eso, porque como decía ahí los adjetivos, otros sinónimos, son tercos, son obstinados, entonces eso lo hace una persona inflexible, ¿no? Que se haga como yo quiero hacer las cosas, y eso puede pasar en la iglesia también, ¿no? Que hay personas que no quieren cambiar, entonces esos son, como que dice, son inflexibles, porque al final si no quieren cambiar, algo flexible es algo que se puede, es maleable, o sea, pero el inflexible no, es como un fierro duro ahí que no quiere ser no quiere cambiar, no quiere. Eso pasa a veces en la iglesia, ¿no? Así que eso me parece bueno compartir. Así es, y bueno, pensaba también, hay muchas cosas que se pueden decir de esto, pero en cuanto a nuestra vida cristiana, por ahí vemos, ¿cierto?, que hay muchos hermanos en Cristo que por ahí están muy, como dice ahí, ¿no? Titubeantes, ¿no? Inconstantes. Hoy están bien, quieren congregarse, servir a Dios, que yo mañana no cambian, están continuamente, ¿no? Y eso no es algo que vemos en Jesús, ¿cierto? Dios quiere que tengamos firmeza en nuestro caminar en Cristo, no podemos estar todo el tiempo. Entiendo que puede haber algún momento en nuestra vida que podamos bajar un poco, ¿no? Titubear un poco, un poco, ¿cierto? Perder un poco esa firmeza, pero no puede ser algo que continuo, y que uno ve que pasan los años, esa persona siempre está, que sube y que baja, que sube y que baja. Y eso no está bien. Realmente Jesús, él tenía un propósito y él, vemos que estuvo los 3 años, ¿no? En medio que él fue su ministerio, siempre enfocado, no es que dijo, no, bueno, este mes me estamos de vacaciones, ¿no? Sí. me voy al mar a pescar un rato. No, él estaba, ¿cierto? Siempre ahí, constante, firme, entregado, ¿no? Y así también nosotros tenemos que ser para no estar tan titubeantes en nuestro caminar. Amén. Dice ahí lo mismo, como que una experiencia que uno haya tenido de una persona que haya sido así, claro, inflexible. Bueno, no recuerdo así nada en concreto, pero yo supongo que las iglesias se dividen por eso, porque aparece uno que se pone inflexible, ¿no? Que las cosas deberían hacerse así y se separan las iglesias por eso. Entonces hay que tener cuidado con esa cualidad negativa que puede estar en el cuerpo de Cristo. Sigamos adelante, hermano, con sincero. Voy a leer la primera parte, dice: la última virtud en Santiago 3:17 es sin hipocresía o sincero. Lo opuesto es mentiroso o hipócrita.
Nadie puede atribuirle a Cristo ninguna mentira o fingimiento. Cristo es la verdad. Juan 14:6, que él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que ese pasaje que dice así. Entonces, la falsificación de la sinceridad es ser brutal. La brutalidad es una posibilidad verdadera para quienes tenemos que enfrentarnos al cristianismo apático o irreal. Debemos vigilar nuestra exasperación con quienes carecen de sinceridad. Eso no quiere decir que la sinceridad nunca deba confrontar a nadie. La verdadera sinceridad puede ser valerosa y audaz con genuina integridad. Jesús insistió en la perfección interior y confrontó la hipocresía interna con la sinceridad. Como por ejemplo en Lucas 37:54, que creo que es el ejemplo que está abajo. Vamos a leerlo ahora. Solamente la sabiduría sabe unificar la sinceridad, la integridad y la confrontación. Que vemos aquí que la sabiduría de Dios, es decir, la mente de Cristo, debe ser sincera, sin ningún tipo de hipocresía. Tampoco debemos caer en la brutalidad de decirle las verdades a la gente así crudamente. Así, no. Hay que corregir, dice la Biblia, en amor, o sea, tratando de usar palabras correctas que no hieran al otro. Aunque Jesús a veces fue muy fuerte con los fariseos, pero es que ya eran unas personas que estaban a un nivel de hipocresía muy alta, entonces tuvo que hablarle así. Pero si es un hermano nuestro que está en la iglesia, hay que hablarle con amor para no caer en la brutalidad, sino en la sinceridad, pero no caer en hipocresía, porque a veces vemos un hermano que está mal y no le decimos nada y queremos que todo está bien. Vamos pues a leer el ejemplo, es decir, el hermano Mark que lea el ejemplo. Nos dice, luego que hubo hablado. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno al intérprete de la ley, le dijo, maestro, cuando dice esto también nos afrenta a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérprete de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidos de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. De ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado de la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, disteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén.
Amén. Qué maravilloso Jesús. Increíble. ¿Quién de nosotros haría algo así? Que lo invitaron a la casa de un fariseo a comer y estaba comiendo ahí y se puso a decir toda esa verdad de ahí, delante de ellos. Wow. Y a los mismos intérpretes, nosotros también, maestros. Sí, a ustedes también. Wow. Es maravilloso Jesús. Ojalá nosotros tener ese valor, esa sinceridad. Así que es para nosotros aprender eso. Tenemos que ser sinceros. La hipocresía no es buena. Era necesario que Jesús le dijera eso a ellos para que cambien, para que se arrepientan de todas esas cosas. Es el propósito de Dios es que la gente cambie, no es para que se quede igual. Por eso que nosotros tenemos que ser sinceros. Si alguien está pecando, tenemos que decírselo. Pero no ser brutales, no ser rudos, ni nada de eso. Vamos a dejar a la hermana Carolina que esté, bueno, si quieren decir algo de ese pasaje, y después la hermana Carolina leer los adjetivos que están ahí a la izquierda. Sí, realmente es un tema difícil, esto de la sinceridad, porque a veces nos podemos pasar, ¿no? y podemos herir a las personas, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Pero también muchas veces por no querer por caer mal o quedar bien, muchas veces muchas cosas no decimos y no somos sinceros, ¿cierto? Y eso no es bueno. Aparte no le ayudamos a la persona ni al hermano, realmente. Ahora, hay algunos casos que a veces, bueno, uno ya tiene que, uno dice ya, ¿para qué le voy a decir? Porque no te escucha, porque ya la persona está muy testaruda o porque uno ya le ha dicho antes, ¿cierto? Y sigue igual y bueno, ya llega un momento que bueno, ya está, vos ya le trataste de hacer ver y bueno, no tiene sentido seguir, dice, machacando sobre algo, diciéndole algo que la persona se ve que no quiere escuchar y no quiere cambiar, ¿cierto? Porque también eso nos hace mal a nosotros, ¿no? Estar hablando y leer a una persona de algunas cosas que ya le hemos hablado y que sigue así, y bueno, hay que dejarlo a esa persona. Pero sí que hay que ser sincero y no escudarnos, digamos, detrás de la hipocresía, ser hipócrita y no decirle a las personas por quedar bien, porque eso es lo que pasa, ¿no? Ahí Jesús podría haber dicho, no, estoy en una casa, ¿cómo voy a decir todo eso, no? Y bueno, es difícil, a veces nos cuesta a nosotros, pero es algo que debemos hacer, ¿cierto? Así es la mente del Señor. Bien, ahí sincero, y de paso lo ponemos acá, lo completamos, legítimo, genuino, ético, íntegro, confiable, honrado, recto, franco, objetivo, auténtico, de buena fe. Yo le agregaría transparente. A veces uno se ve una persona transparente, que no hay cosas detrás, ¿cierto? Que siempre dice, y vos sabés que te dice la verdad, que no te está mintiendo, que no te está diciendo algo que no es transparente, que se ve de un lado al otro, ¿no? Eso quiere decir. Opuesto de sincero, mentiroso, deshonesto, hipócrita, falso, fingido, fraudulento, engañoso, mañoso, inescrupuloso, falsificación, sincero, brutal, cruel, insensible, inhumano, rudo, fiero, inclemente, indiferente, despiadado, inmisericordia, implacable, malicioso. Hasta ahí lo dejo, hermano. Amén. Excelente aporte de transparente, debería estar ahí esa palabra. Franco también, muy bueno, auténtico. Ahora, honrado no sé muy bien si, como que, no sé, pero bueno. Sí. Y así que tenemos que ser así, íntegros, sinceros, auténticos, nada de hipocresía. Entonces, los opuestos, no ser hipócrita, no ser falso, que eso se da mucho en las iglesias, cuidado con eso.
Ahí mañoso, bueno, aquí en este país mañoso es que roba, no sé, no sé allá. Mañoso. Sí, no sé por qué le puso ahí. Bueno, a lo mejor en Estados Unidos significa otra cosa. Ah, puede ser, sí. Bueno, Y la falsificación brutal, cruel, insensible. O sea, gente que no tiene tacto para hablar, que habla mal, que hace sentir mal a los demás. Ahí está todo eso ahí. O sea, hay que tener también amor por la otra persona. No hablarle así tan crudamente. Entonces, tenemos que aprender esa parte. Ser sincero, pero no llegar al punto de ser cruel, de ser rudo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues dice que si hay una experiencia que hayamos observado la falsificación, una gente que ha sido cruel, brutal. Bueno, yo no tengo así tanta experiencia, porque la ciudad que voy lo que está lo contrario, la hipocresía, y eso es lo que más abunda. Mucho más que lo que es la falsificación. ¿Y usted, sí, hermano, tiene alguna experiencia? sí, es verdad. Es más, digamos, la hipocresía, el fingimiento, ¿no? Uno tiene que manifestar lo que uno siente, ¿cierto? Realmente, si uno algo le cae mal, bueno, es decirle, mira, hermano, esto me cayó mal, no me gustó, ¿eh? Decirlo, obviamente, como decíamos, con amor, ¿m? Pero decirlo, no estar fingiendo que no pasó nada. No, eso no es bueno. Siempre en las relaciones, en todo sentido, en la congregación, con los hermanos, con la familia, siempre es bueno decir, bueno, no, a mí esto no me gustó, no me cayó bien, no me pareció esto apropiado, que me digas, todas esas cosas. Entonces, más que nada, si hay encima nivel de confianza, como a veces con nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, ya te digo, a veces a mí me pasa por ahí que ciertas personas que no se le puede decir nada, porque todo, aunque vos se lo digas de la mejor manera, ¿viste? Le cae mal. Entonces a veces uno ya como sabe que esa persona y como que sabe que ya nunca logras nada, ¿viste? A veces uno se queda un poco, ¿no? Aún así hay que tratar siempre de marcarle, o decir, lo que uno por ahí le hace mal, ¿cierto? Pero a veces cuando uno lo ha hecho alguna vez y esa persona repite, como decíamos antes, ¿no? Es como que uno ya lo deja, ¿no? Pero siempre es muy importante, ¿cierto? No entrar en todo eso, ¿no? El fingimiento. Y sí, es difícil que entremos en la brutalidad, pero a veces también puede haber. Yo creo que pasa cuando se disciplina alguna hermana o una hermana en la iglesia. Y la Biblia nos dice que si hay un hermano que está mal o una hermana, hay que acercarse, hablarla, resolver. Si no te escucha, hay que llevar 2 hermanos más. Y si no te escucha, llevarlo a la iglesia, ¿cierto? Y si no escucha a la iglesia, disciplinarlo, apartarlo de la iglesia. Pero a veces yo he escuchado gente, testimonios del pastor o de las cabezas de la iglesia, un cierto maltrato. Maltrato psicológico, ¿sí? O verbal, con el tema de disciplina. O sea, son muy estrictos, me parece. ¿Sí? La disciplina tiene que ser hecha con amor, para restaurar, no para condenar, sino para restaurar. Hay que hacerla, pero con amor. Entonces a veces podemos pasar a ese lado, ¿no? Pasarnos de ser crueles. Así es. Muy bien, hermanos. ¿Cuáles son las 8 virtudes de la mente de Cristo? Bueno, entonces, pura era pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, firme y sincera. Amén, excelente. Ahí está. Esas son las virtudes que tenemos que estar cultivando.
Ujú. Así que nada, ya terminamos esta unidad 4, gracias a Dios. Muy, muy hermosa esta unidad. Y tratar de practicar todo esto y discernir. Estoy practicando la virtud o estoy haciendo una falsificación. Discernir eso. Y el que no esté practicando la virtud es que está practicando lo opuesto. Entonces hay que analizar cada una. Estoy siendo amable, estoy firme en mi fe, estoy siendo sincero y así con cada virtud. Así que pueden estar viendo los videos anteriores de los otros días para que puedan verlos todos y así estar evaluándose. Porque es necesario cultivar la mente de Cristo. Así que lo vamos a dejar por ahí. Si tienen algo más que agregar, hermanos, adelante. No, todo dicho, muy bien. Eso todo dicho. Bueno, que el Señor les bendiga. Si les animamos a escuchar todos son varios videos, pero bueno, lo pueden escuchar igualmente. Es muy importante esto realmente para la vida del cristiano. Tener la mente de Cristo tiene que ser nuestro objetivo. Aunque por ahí fallemos en algún punto, tenemos que seguir adelante y siempre tratando de imitar al Señor Jesús. Bueno, que el Señor les bendiga, gracia y paz. Hasta la próxima. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza, salmos de gloria.